Bueno, y ahora vamos a recibir esta segunda parte de la actividad. Todos lo conocemos, el doctor Óscar Borque Hurtado, experto en finanzas e impuestos, ex juez superior contencioso administrativo Región Capital de Venezuela, ex corredor público de títulos valores, evaluador miembro de la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela, es asesor jurídico del equipo de DAS Maracay y miembro fundador de la Cámara Inmobiliaria del Estado Aragua. Bueno, uno de los temas más esperados el día de hoy, él nos va a hablar de los contratos inmobiliarios en criptomonedas. Doctora, así que el escenario es suyo, bienvenido. Ay, perdón. Me iba tumbando a María. Gracias, María. Hoy no viniste con Alfredo. Bien. Buenos días a todos. Gracias por estar presentes. Yo no sabía que iban a leer el currículum porque no se lo había mandado, pero creo que se lo mandé antes a Willy. Y siempre cuando alguien lee parte del currículum mío, me acuerdo de mi hermano, que es muy gracioso. Un día estaba yo escribiendo en la computadora en la oficina y él ve así el currículum mío de lado y dice: coño, tremendo currículum, pero ¿dónde está el helicóptero? ¿Dónde está el apartamento en Manhattan? ¿Dónde está el yate? Y bueno, vale. No siempre los currículums tienen que ver con la cantidad de bienes que uno tiene. Ok, hoy voy a tener que usar las dos manos y Eduardo me va a ayudar con las láminas. Yo quiero hoy decirles, y ya van a ver por qué. Le decía a Karen Kewa, que está por aquí, que no se lo dije a él como primicia y ahora se lo digo a ustedes. Yo creo que de alguna manera, cuando yo estaba preparando para esta conferencia y pensando una serie de cosas de mi vida, yo llegué a la conclusión que de alguna manera no casi todas, pero muchísimas de las cosas que yo hice y me pasaron en la vida me prepararon para llegar aquí el día de hoy. O sea, parece que, como la gente dice por ahí, las cosas no ocurren por casualidad, ocurren por causalidad. La primera parte no la creo, no hay muchas cosas que ocurren por casualidad, eventos unos con otros, pero la segunda parte es absolutamente cierta. Todas las cosas tienen una causa en el universo, todos los hechos que ocurren tienen una causa, una secuencia de causas. Bueno, yo creo que una secuencia de causas de mi vida me llevaron a estar aquí hoy con ustedes, en medio de este ambiente de hiperinflación, en primer lugar, en medio de un grupo de personas que trabajan en el sector inmobiliario y en medio de un grupo de personas que están impulsando la utilización de Dash, o de las criptomonedas en general y de Dash en particular. Y esa combinación de cosas hace que estemos aquí presentes. Y las cosas que me han pasado en la vida hacen que yo esté aquí presente con ustedes. Y ya van a ver por qué. Pero antes de verlo, quiero rendirle un homenaje a ustedes. ¿Por qué? A ustedes los que asistieron aquí. Porque en medio de la tragedia económica que estamos viviendo en Venezuela, en este momento, que muchos familiares nuestros han perdido 10, 15, 20 y 30 kilos de peso, cosa que nunca habíamos visto antes en toda la historia, al menos de mi vida en Venezuela. Y sabemos que es porque están pasando hambre, familiares, amigos, ¿no? Que vemos trabajadores que están en el hueso, que tienen el pantalón amarrado, que parece que fue una bandera que se pusieron con una correa. O sea, sabemos que estamos viviendo, creo yo, para el pueblo venezolano, el momento de mayor pobreza que ya hemos vivido, yo creo que en toda la historia de Venezuela. En medio de esa situación tan difícil, que ya vamos a explicar un poquito cómo está esa situación, ustedes y yo y todos nosotros podríamos estar
simplemente lamentándonos. Ay, la situación que nos tocó. Ay, el problema que tenemos. Ay, no alcanzan las cosas. Ay, ¿dónde vamos a parar? Podríamos estarnos quejando. O podríamos hacer otra cosa diferente. Ok, tenemos un problema, tenemos una situación grave, pero vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué salida buscamos. Vamos a ver qué inventamos. Vamos a ver cómo salimos. Yo le digo al hijo mío, uno tiene que ser en la vida, así como esos tipos de las películas, como los héroes, esos héroes, por ejemplo, el que hizo Infierno en la Torre, las películas que hace Tom Cruise, que son seres humanos y que se encuentran en situaciones muy difíciles en un momento dado. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Infierno en la Torre, con Bruce Willis. Él va a un edificio donde está su señora, un edificio muy elegante, donde hay una fiesta a medianoche, y resulta que en ese edificio se meten un montón de terroristas con un montón de bombas y de armas de todo tipo, y secuestran a los de la fiesta y tal, y él se encuentra ahí escondido de golpe y se da cuenta de la situación, y bueno, y trata de alguna manera de enfrentar la situación. Entonces era un tipo con una pistolita, con un revolvito 38, porque él era policía raso por allá, y se enfrenta prácticamente a un ejército de 24 personas con una... Bueno, el tipo se mete ahí y le disparan y le rompen los vidrios y se corta los pies y le meten una esquila de granada por aquí, bueno, un montón de cosas. Y cada cosa que le va a pasar, y va matando a casi todos los terroristas, uno por uno. Pero cada cosa que le pasa ahí, yo digo, ese tipo podría decir, ay, en el problema que me metí, ay, ese poco tipo disparándome con una ametralladora, ay, ese poco tipo me va a tener una bomba. No, el tipo en ningún momento se queja, en ningún momento, no, vamos a ver cómo lo enfrentamos, y vamos a ver cómo hacemos, y vamos a ver dónde me escondo, y vamos a ver cómo me subo, y vamos a ver cómo... Esos tipos los van persiguiendo, ¿no? Van en un carro y el carro se voltea, y se acaba el carro, y si puede salir el carro y encuentran una moto, se montan en la moto y siguen la moto, y si la moto se voltea, y lo siguen persiguiendo, deja la moto y se va a pie, y si le meten, se les corta un pie, una cosa, siguen con un solo pie. Nunca se sientan a quejarse, uy, lo que me pasó, ¿para qué me metí yo en este problema? ¿Y ahora cómo voy a hacer? Nunca lo ven ustedes quejándose. Esos tipos van para adelante. Y yo creo que uno en la vida tiene que ser así. No te puedes sentarte a quejar, tienes que ir para adelante. Y ustedes que están aquí, están en esa actitud, en mi opinión. Tenemos problemas graves, tenemos una situación muy difícil, bueno, pero vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver cómo salimos para adelante, vamos a ver qué encontramos, vamos a ver dónde nos agarramos. Y esa actitud de ustedes, yo quiero homenajearlas hoy con un fuerte aplauso para todos ustedes. Esa es la actitud del éxito, y por eso tenemos que agradecer ese esfuerzo que están haciendo José Manuel, William, Héctor, Eduardo, el equipo de DAS Maracay, juntamente con el equipo de DAS Venezuela, Alexis, a las personas que han venido de Caracas y que han venido de otras partes, y todos los que están tratando de construir a Venezuela como una ciudad DAS. Y ahorita vamos a saber por qué es tan importante esto para los inmobiliarios y cómo los inmobiliarios podemos trabajar de una manera muy importante para esa construcción. Vamos a pasar la primera lámina. ¿Cuál es el tema que ocupa o que más ocupa la atención de los venezolanos hoy? Pasa la otra lámina. ¿Será la corrupción? Vamos a hacer un ejercicio de pensamiento. ¿Será la inseguridad? ¿Será la confrontación política? ¿Será el deterioro de los servicios públicos? ¿Será la falta de oportunidades de estudio? ¿Será la inclemencia del clima? ¿Será la inflación? ¿Cuál es el tema al cual nosotros le dedicamos más tiempo todos los días? Con nuestras esposas, nuestros hijos, la mamá, el cuñado, el tío, el amigo, el socio, el otro, el trabajador, la secretaria. ¿De qué conversamos? Pasamos conversando del tema, mira, que hay pocas oportunidades de estudio. Bueno, vamos a ver, ¿cuáles creen ustedes que sea? Yo voy a empezar. ¿Cuáles de los que están aquí presentes piensan que ocupamos más tiempo en la corrupción? ¿Tú piensas que nos la pasamos todo el día hablando de la corrupción? ¿Sí? Ok.
¿Cuáles son de ustedes los que piensan que nos la pasamos todo el día pensando y ocupados en el problema de la inseguridad? Ahorita, en julio, tenemos uno. ¿Cuáles son de ustedes los que piensan que nos la pasamos todo el día pensando y hablando en el problema de la confrontación política del país? Ninguno. Ok. ¿Ah? ¿Ese es el tema que más nos concentra? No, es un tema que nos preocupa. La pregunta es si es el tema que más concentra nuestra atención. Ok, ¿verdad? Por supuesto, no es el clima, pero ¿y si lo pregunto, ¿ustedes creen que la inflación sea el tema que concentra la atención de cuántos ven? Sí, casi todos, obviamente. El tema de la inflación y ahora de la hiperinflación es el problema de todos los días, cada segundo. Ahora bien, yo le voy a hacer otra pregunta, un ejercicio. Aquí casi todos somos mayores de edad, creo. Yo le voy a pedir que piensen, que se acuerden, ¿qué hacían ustedes cuando tenían 16 años? Cada uno de ustedes. Traten de hacer memoria. ¿Qué estaba haciendo yo cuando tenía 16 años de edad? ¿Ha pasado? Cada uno de ustedes seguramente tiene algo que estaba haciendo a los 16 años. Estaba estudiando bachillerato, tenía una novia o un novio, qué sé yo, de algo se deben acordar, ¿verdad? ¿No se acuerdan? Bueno, yo sí me acuerdo, bastante. Y le voy a decir por qué, ¿verdad? Pero antes de decirle por qué me acuerdo tanto cuando yo tenía 16 años, le voy a hablar de esto, del enchufado. ¿Qué es un enchufado en Venezuela hoy en día? ¿Han escuchado ese término? No, ese tipo es un enchufado. Ese vecino no, ese es enchufado. Fulano es un enchufado. Bueno, lo que yo entiendo que en Venezuela hoy en día decimos que es un enchufado, es una persona que está ligado a los funcionarios del alto gobierno y que por esa relación que tiene con los funcionarios del alto gobierno recibe un montón de beneficios, prebendas y sobre todo, de alguna manera, una vida económica mucho más holgada, mucho más cómoda. Creo que eso es lo que define hoy en día un enchufado en Venezuela, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la mitad. Ese que está ahí, cuando tenía 16 años, ese era yo. ¿Lo reconocieron? Ese era yo cuando tenía 16 años. Bueno, cuando yo tenía 16 años, sí, tenía cabello todavía. Cuando tenía 16 años, yo era un enchufado. Claro, no lo sabía, pero era un enchufado de esa época. O sea, un enchufado, pero de los de antes, no un enchufado de los de ahora. Pero era enchufado, va a pasar a la mano. Ese que está ahí, ese militar, era mi papá. Y al lado está mi mamá, y aquí está una foto de mi mamá. Esos son brindis en los cuales ellos iban, brindis del alto gobierno, con funcionarios extranjeros, con embajadores. Va a pasar a otra. Esa fotografía que yo la que está en el centro es mi mamá. Ese es un brindis en Miraflores. El que está al lado derecho, viéndolo como estoy yo, o del lado izquierdo, del lado de ustedes, ¿lo reconocen? El presidente Rafael Caldera. Y al lado está el que firmó el insulto. Y al lado está su esposa, Alicia Pietri de Caldera. Sí, mi mamá era una enchufada. Mi papá era un enchufado, era director de Relaciones Públicas del Ministerio de la Defensa. Y como director del Ministerio de Relaciones Públicas, era la mano derecha del ministro en temas de relaciones con las otras instituciones y con los otros gobiernos, especialmente con los gobiernos militares. Claro, yo no lo sabía. Cuando tú naces en un rancho y eso es lo normal. Tú naces al lado de un río, una quebrada y eso es lo normal. Tú naces en una cuna de oro, eso es lo normal, es lo que tú eres, más nada, ¿no? Tú nunca como niño piensas que eso es lógico, ilógico, bueno o malo, simplemente es lo que tiene. Bueno, en ese ambiente me tocó criarme, me va a pasar la lámina. Y en ese ambiente, cuando tenía 16 años, mi padre me envió a estudiar medicina a Argentina. Me envié a estudiar medicina en Argentina y le mando una comunicación, nada menos que
al señor del lado derecho, bueno, el lado izquierdo para ustedes, el almirante Macera, que era uno de los hombres de la Junta Militar de Gobierno de Argentina. Y el secretario privado de él me va a buscar al aeropuerto de Ezeiza para hacerme sacar la cédula argentina. La sacamos en media hora, ¿verdad? Con él, por supuesto, ¿no? Y después, bueno, me llevó a donde yo iba a estar, con una familia de otros conocidos, y bueno, de ahí empecé a desarrollar mi vida en Argentina. O sea, un verdadero enchufado. Y además me daban dólares, ¿verdad? Pero pasa la lámina. Cuando yo llego allá, un chamo de 16 años, y empiezo a ver las cosas, yo tenía mis libreticas de travel check. A lo mejor ustedes no saben lo que es eso, algunos se lo sabrán. Eran unas libreticas de goma, de plástico, y adentro tenía un montón de cheques, una chequera. Pero ya el monto de los cheques en dólares estaba impreso. Cheques de 100, de 50, de 20, de qué sé yo. Yo me llevé, era como un cestatique, ¿no? Yo me llevé esa chequera, ese travel check. Y con esos travel check iba a una casa de cambio, que en ese momento allá en Argentina eran como los facilitos aquí en Maracay, digo por la cantidad, ¿no? O sea, casi que en cada cuadro tenías un facilito, o sea, una tienda de lotería para los que no son de Maracay. Y bueno, tú cambiabas tu travel check, tu cheque, y te daban un montón. Pero lo impresionante es que como en el país había una cosa que yo no sabía que existía, que era la inflación, cada vez que yo iba a desayunar, comer, comprar algo, cada vez costaba diferente, más pesos, y más pesos, y más pesos. Como hoy en día en Venezuela. Pero, y la gente se quejaba muchísimo y estaba asustadísima, como ahorita en Venezuela. Pero con la diferencia que yo conocí ese fenómeno, no solamente con un montón de años menos, sino con un montón de dólares más. Yo tenía mi travel check, iba para allá, para la casa de cambio, y cada vez que yo presentaba un travel de 10 dólares, ¡fum!, me daban más pesos, y ¡fum!, y me daban más pesos, y cada vez tenía más reales. Entonces yo me fui a vivir con unos señores que tenían una casita alquilada, 3 habitaciones. Uno se fue, mira, el muchacho que vivía aquí, el pendejito, ellos las personas de poca edad, incluso los bebés, los llaman pendejos, pendejitos. Allá no significa como aquí, bobo o tonto. Un pendejito es un bebé. El pendejito que vivía aquí se fue y se llevó, porque eran de él, la nevera, la cocina y la lavadora. Si tú te vienes a vivir con nosotros, agarras una habitación y bueno, si tú puedes poner esos equipos, tú te los llevas con los, pero entonces yo fui, pasando la mano. Yo fui una tarde con uno de ellos, mira, ¿dónde lo puedo comprar? Y compré lavadora, compré nevera, y compré la cama, y compré el escritorio, y compré 2 estufas, porque el frío es muy fuerte ya, en época de invierno. Entonces, todo eso lo compré en una tarde y ya está. Y lo llevaron a un camioncito, y no es chévere. Diego, el hijo mío, creo que no ha llegado, me decía en estos meses, papá, en este país, para que un joven, él se acaba de graduar de abogado, para que un joven como uno, con un sueldo, llegue a comprar una lavadora, yo saqué la cuenta, tiene que trabajar 15 años sin comer, sin gastar un pasaje, para llegar a comprar una lavadora. 15 años. Yo no sé si me digo una lavadora o una licuadora, pero bueno, no importa. Yo compré en una tarde un poco de cosas. ¿Pero por qué? Porque tenía dólares. En un país con hiperinflación. Entonces, nosotros estamos viviendo, por eso digo yo que de alguna manera eso me preparó a mí para conocer por dentro lo que era la inflación, cómo funciona y cómo lo siente la gente, pero cuando tenía 16 años. Después, cuando vine a Venezuela, y después estudié Derecho, y después me incorporé al mundo inmobiliario, empezó a ver los primeros síntomas de inflación en Venezuela. Y entonces yo le decía a la gente, mira, es un fenómeno económico, tiene tales características, y que es necesario atenderlo en los estados financieros, es necesario reevaluar los activos fijos, es necesario... Y la gente me veía, ¿qué dice este tipo? Sí, mira, los estados financieros hay que reexpresarlos, porque yo lo había leído allá. Los activos de las compañías hay que actualizarles el valor, hay que hacer... Entonces me metí en los cursos de evalúo y me hice evaluador. Y nosotros los evaluadores fuimos los primeros que empezamos a hablar de la revalorización de activos fijos en las compañías. Y los contadores, perdóname, para eso tienes un costo histórico. Y tú el costo histórico no lo puedes cambiar. Sí, tienes que cambiarlo. Tienes que cambiarlo por la revalorización. No. Hay un principio que te dice que es el costo histórico.
Estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Bueno, fuimos permeando y fuimos permeando, las cosas fueron pasando, la inflación fue desarrollando en Venezuela y los contadores empezaron a entender lo que era la reexpresión de estado financiero, empezaron a entender, y hoy en día después se convirtió en ley y después se convirtió en una práctica constante. Bueno, con ese fenómeno de la hiperinflación, en ese marco estamos nosotros, llegamos a esta preocupación, ¿no? El título de la conferencia dice impulsar las negociaciones inmobiliarias o el mercado inmobiliario con Dash y otras criptomonedas. ¿Por qué tenemos que impulsarlo? La mayoría de nosotros que somos, que trabajamos en el campo de bienes raíces, sabemos, ¿no? Hay una caída de las ventas. Las ventas de inmuebles han disminuido enormemente. Hay una caída de los precios en términos de dólares. A mediados del año pasado, cuando empezamos a hablar de que la caída de los precios en términos de dólares podía llegar hasta el 70 o el 80%, cuando empezamos a decir eso, algunos colegas tasadores nos dijeron que estábamos locos. Lamentablemente no hemos debido decirlo mucho porque ahora todo el mundo, yo veo que lo dice, y ahora casi nadie puede vender un inmueble más allá del 20% del precio en dólares que tenía hace 3 o 4 años atrás. Ahora me arrepiento de haber andado diciendo eso por todos lados, ¿no? Pero tenemos caída de los precios en términos de dólares. Tenemos caída de los ingresos para los arrendadores. Ustedes lo saben, los que administran inmuebles sobre todo. Los arrendadores, con el monto que reciben cada mes, comen menos, y menos, y menos, y menos. Y llega un momento en que sencillamente los ingresos son para marcianos, no van para nada. Y tenemos un colapso en el mantenimiento de los condominios, por lo mismo, porque los montos de las cuotas, cuando se cobran, ya están depreciados para pagar los servicios, para pagar el trabajador, para pagar el conserje, para pagar todo lo que hace. Vamos al otro lado. ¿Cuáles son las causas de esta caída, de esta situación que tenemos? Yo he dicho varias veces, no sé si William está aquí. William no, ya está William. He dicho varias veces en varias conferencias que eso se debe al cóctel de la muerte. Varias veces lo he explicado. Yo creo que vale la pena que lo explique de nuevo, y hay otras personas que comparten esa idea. El cóctel de la muerte es un conjunto de medidas de política económica que se han aplicado en algunos países del mundo y que han llevado a situaciones como las que estamos viviendo en Venezuela. El cóctel de la muerte lleva a la hiperinflación. ¿Y cuáles son esas medidas? Bueno, en primer lugar, un aumento irracional de la liquidez monetaria. O sea, aumentas los medios de pago, y al aumentar los medios de pago se dispara la inflación. ¿Por qué? Porque tienes mucha mayor cantidad de bolívares, en nuestro caso, para perseguir los bienes y servicios. Los mismos bienes y servicios. Entonces se distribuye esa masa monetaria en menos bienes y servicios. La consecuencia lógica es que aumentan los precios. Hay mucha gente que le parece ilógico esto, pero resulta que así ha funcionado la economía siempre. No solo en Venezuela, sino en todas partes del mundo. Además, otra medida, el control de cambio. Ya todos sabemos lo que es el control de cambio en Venezuela, es decir, no puedes comprar libremente las divisas, las monedas extranjeras. Control de precios. En Venezuela tenemos control de precios del año 2003, ¿verdad?, que trata de mantener los precios contenidos a través de medidas oficiales. Tenemos expropiaciones, hemos tenido expropiaciones generalizadas, cerco a la inversión privada. El gatillo salarial. ¿Qué es el gatillo salarial? El gatillo salarial es lo que hicieron en Argentina, lo que hicieron en Brasil, lo que hicieron en Perú, lo que hicieron en Bolivia y en otros países, que cuando el gobierno ve que los precios han aumentado mucho, para de alguna manera calmar la angustia que sienten los trabajadores, aumentan los sueldos y salarios. Y al aumentar los sueldos y salarios, normalmente tienen una espiral inflacionaria. Y cuando vuelves a tener mucha presión inflacionaria, mucho malestar, vuelves a aumentar los salarios, ¿no? Entonces, ese es el gatillo salarial, o sea, disparas el sueldo y salario y incrementa la inflación. Disparas sueldo y salario y incrementa la inflación. El gobierno siempre dice, sí, o los gobiernos siempre lo han dicho, ustedes quieren que los precios, ustedes aumentan los precios y quieren que yo mantenga a los trabajadores con los mismos sueldos. No. Cada vez que ustedes aumenten los precios, yo le aumento el salario a los trabajadores. Entonces el trabajador, frente a ese argumento, dice, bueno, tengo a alguien que me protege, tengo a alguien que piensa en mí, ¿verdad?
pero resulta que el remedio es peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque simplemente aumentas los medios de pago. Entonces aumentas la masa monetaria, tienes una disminución de la producción, entonces esa masa monetaria se distribuye entre menos bienes y servicios, aumentan los precios y servicios. Bueno, además se acompaña con altas dosis de populismo y con conversiones monetarias. Vamos a pasar a la lámina. ¿Dónde ha habido aplicación del cóctel de la muerte? En varios países del mundo. Hungría, Georgia, Bielorrusia, Corea del Norte, que fue muy grave, Yugoslavia, Brasil, pero Brasil del presidente Sarney, Perú en el primer gobierno de Alan García, en los gobiernos militares de Bolivia y Argentina, en Zimbabue y en Venezuela en este siglo, en el siglo XXI. El caso de América Latina, sobre todo Brasil, Argentina y Bolivia, tenemos la aplicación del cóctel de la muerte con gobiernos militares y de derecha. Y tenemos como el caso de Venezuela, y de alguna manera, como ocurrió con el gobierno de Alan García en el Perú, en el primer gobierno, en el segundo fue diferente, gobiernos que se inclinan hacia la izquierda. Es decir, que el cóctel de la muerte se puede aplicar con gobiernos de derecha y con gobiernos de izquierda. Se puede aplicar con gobiernos militares y con gobiernos civiles. No es exclusivo de las izquierdas ni del comunismo. Cuidado. Mucha gente que dice, no, esto es porque tenemos un gobierno comunista. No. Hay gobiernos comunistas o de tendencia izquierdosa, como el caso de Correa en Ecuador, que Correa en Ecuador, aun cuando sintonizaba mucho con las ideas del presidente Chávez, sin embargo, llegó a Ecuador y dijo, no, yo mantengo la dolarización de Ecuador, yo mantengo las políticas económicas que se han desarrollado hasta ahora y, bueno, voy a hacer algunas otras cosas, hizo otras cosas, pero la política económica de Ecuador la mantuvo desde lo que había hecho Yamil Maguad cuando estableció la dolarización en Ecuador. Y en Ecuador, ¿saben cuál fue la inflación del último mes? ¿Tienen idea de la inflación de Ecuador del último mes? Menos 0,2%. Menos 0,2%. O sea, los precios disminuyeron en menos del 1%. En menos del 1%. Cosa que no es muy buena tampoco. Los economistas dicen que es preferible que tengas una inflación de 1, 0, 1, 0, 1, 2, que eso es lo ideal. Cuando baja de 0, o sea, tienes una deflación de precios, tampoco es muy bueno para la economía porque tiende a enfriar un poco. Pero bueno, pero es una cosa mínima. Entonces, un gobierno que ha venido aplicando una política económica que supuestamente ideológicamente es parecido al gobierno de Venezuela, sin embargo, te aplica una política económica distinta y tiene resultados diferentes. Gobiernos militares de derecha que supuestamente tenían una inclinación contraria al socialismo, te aplicaron el cóctel de la muerte y tuviste hiperinflación. En esto quiero ser muy enfático, no es, el cóctel de la muerte no es exclusivo de los países socialistas. Vamos a pasar a una cosa. En Zimbabue es muy importante, alguna gente me dice, ¿por qué todos los tanto de Zimbabue? Bueno, porque es que Zimbabue se parece mucho a Venezuela en el tema económico. Zimbabue es un país de África que era colonia británica y cuando era colonia británica el dólar rhodesiano tenía un valor de 1,50 dólares americanos, 1,59. Es decir, que para comprar un dólar de Rhodesia hacía falta poner un dólar americano y 59 centavos más. Después vino un cambio de gobierno con el presidente Mugabe, que al principio fue nacionalista, después se inclinó a las tendencias socialistas, vinieron expropiaciones de tierra y tal, qué sé yo, control de los bancos y tal, y llegó entonces a tener la hiperinflación más grande del mundo. Hicieron reformas monetarias que le quitaron hasta 25 ceros a la moneda. Como estamos nosotros ahorita, le quitamos 3 ceros la otra vez, le vamos a quitar 3 ceros ahorita, el gobierno está hablando de quitarle otros 3 ceros antes de febrero, en fin, una carrera por quitarle ceros porque es que no hay forma de meter dentro de las celdas de las cuentas, ni de las computadoras, ni de los libros contables, ni de las calculadoras, tanta cantidad de ceros o de dígitos. ¿Pero qué pasó allá en Zimbabue? Bueno, en Zimbabue llegó un momento en que habían billetes de $1 trillón zimbabuenses. Los zimbabuenses, o sea, tenían un billete de $1 trillón y no podían comprar nada. Entonces, simplemente no lo podían usar. Entonces, ¿qué usaban? El rand surafricano, que es una moneda de un país vecino,
usaban los dólares americanos, usaban la moneda del mercado común europeo, el euro. Y cuando empezaron a usar esas monedas extranjeras, entonces los zapatos valían, no sé, 60 dólares americanos este mes, y el mes que viene te valían también 60 dólares americanos, y el otro mes también te valían 60 dólares americanos. Y así cada una de las cosas, ¿no? La carne, tal como la pagabas en moneda extranjera, se estabilizaron los precios en moneda extranjera. La moneda nacional ya no se usaba. Entonces el gobierno, que ya había cambiado ligeramente por una composición ahí con factores de oposición, llegaron a una conclusión. El ministro China Massa decretó legal el uso de las divisas como el rand surafricano, el dólar americano, el euro y otras monedas, 6 monedas en total. Bueno, Rhodesia, o mejor dicho, Zimbabue, que es el nombre que recibió después Rhodesia, tiene problemas económicos, tiene problemas políticos, no han salido de la pobreza, pero la hiperinflación, eso es que los precios que hacían todos los días cara, se frenó, se paró, dejó de existir, se paró la hiperinflación. Vamos a pasar a la. En Venezuela tenemos la evolución de la liquidez monetaria. Rápidamente, fíjense ustedes, del año 2008 al 2009, un 54% de aumento de la liquidez monetaria. En el otro año, bueno, a los 2 años, 88%, 59, 71, 64. En el año 2016 pasamos a 100%, el 17 a 160%, y en los 3 primeros meses del año 2018 la liquidez monetaria aumentó en un porcentaje de un 1169%. En los 3 primeros meses nada más, no en el periodo de un año. Vamos a pasar a la lámina. ¿Qué pasó con la liquidez monetaria? Se disparó del 2017 al 2018, ¿verdad? Vamos a pasar a la otra lámina. La inflación, medida por la canasta alimentaria familiar que publica la Federación Venezolana de Maestros, ha tenido ese comportamiento porcentual de año a año, 38, 28, 27, tal. Llega en 2014 a 106%, 2015 443%, 2016 482% y en el 2017 2.900%, y en el junio de 2018 tienes 2.192% en 6 meses, en un semestre. Va a pasar a otra lámina. Cuando yo hice la corrida para ver cómo se comportaba la inflación, la variación porcentual del precio de la canasta de alimentos, fíjense ustedes, llega hasta 2017 casi, y en el 2016-17 hace un disparo hacia arriba. Vamos a ir hacia atrás 2 láminas, no, hacia atrás, uno más, y la liquidez monetaria se dispara. Cuando tú ves la imagen, tú ves que hay una, dirían los estadísticos, una correlación casi perfecta entre el comportamiento de la expansión de la liquidez monetaria y el comportamiento de la inflación. Vamos a avanzar. Okay. Bien, en ese marco de hiperinflación, ¿cómo hacemos nosotros los contratos inmobiliarios? Los contratos inmobiliarios, básicamente, me refiero antes de este marco de hiperinflación. Bueno, en el arrendamiento, opción de compraventa, en los condominios, lo primero que hacíamos era valorar, claro, en el caso de los condominios básicamente el precio de los costos del recibo de condominio, pues, los gastos mensuales. Pero nosotros contratos, venta y arrendamiento, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, primero valorábamos, algunos nos buscaban a los valores para valorar el inmueble, otros no, llegaban a un acuerdo, hacían su pacto, formulaban su contrato de arrendamiento o de venta y nada, y más adelante lo cumplían, lo desarrollaban, ¿verdad? No había mucho problema. Pero posteriormente, con motivo de la inflación, empezaron a ocurrir algunas cosas legales en Venezuela. La primera fue el IPC en los arrendamientos inmobiliarios. En la ley de arrendamientos inmobiliarios, en el artículo 14, la ley del año 2000, en el artículo 14 se establecía que cada año, si no hay pacto en contrario de las partes, el canon de arrendamiento se ajustará conforme a la variación porcentual del índice de precio del consumidor que indique el Banco Central de Venezuela. Y entonces empezamos a hacer los ajustes de canon de arrendamiento anualmente conforme al IPC. Ese IPC lo aplicamos también a los saldos deudores cuando hacíamos los contratos de venta. Yo, con motivo de la formación, de la historia, la experiencia y la formación que tenía como evaluador, y por haber venido, por supuesto, de Argentina, le empecé a decir a los promotores, mire, vale, tú haces tu opción de compraventa y el saldo deudor lo ajustas por inflación entre el tiempo, el saldo deudor se lo que pagan en el registro al final, lo ajustas por inflación conforme al IPC, conforme al tiempo que va a pasar. Entonces la persona te paga un enganche
y el saldo, que normalmente es el 80 o el 70% del precio, te lo paga, pero ajustado por inflación por el tiempo que va a pasar. Bueno, muchos constructores empezaron a hacerlo y tal, en Valencia, en Caracas, aquí y tal, y se popularizó. Y entonces, pero eso generó, por supuesto, que la gente tenía para comprar un apartamento en, no sé, 150.000 bolívares, entregaba 50, le quedaban 5 para pagar, y cuando iba a pagar en el registro, le aparecía que tenía una deuda de 200 o 300.000 bolívares. Y la gente se alarmaba. Entonces, cuando la gente empezó a alarmar y empezó el movimiento ese, yo empezaba a decirle a la gente, mira, está bien, sí, pagaste 50, ahora vas a pagar 300, pero tu inmueble vale 1.600.000. ¿Qué te importa a ti ese aumento? Ese es un aumento inflacionario, que además te lo va a pagar el crédito del banco a una tasa súper baja. En el tiempo, en los 20 años, el crédito hipotecario es insignificante. Y entonces me gritaban, que nosotros estamos haciendo negocio, eso para la vivienda, ¿qué tal? ¿Y qué señor? Me tiraban piedra y tal. Porque esa lucha vino con el tema del IPC, vino después que ganamos la lucha de la cuota balón. Nosotros encabezamos, Arnoldo Benítez y yo, una lucha en toda Venezuela junto con una asociación que tuvo casi 10.000 afiliados en toda Venezuela, la lucha en contra de la cuota balón, que era el cobro de intereses sobre intereses en los créditos bancarios para vehículos. Entonces, cuando vino el tema, y yo en esa parte yo escribí contra esa cuota balón, cuando vino el tema del ajuste por inflación, yo dije, ajuste por inflación del precio, yo le dije, no, mira, son cosas distintas, que era un problema de intereses sobre intereses, esto es un problema de ajuste por inflación, son dos cosas muy diferentes, y no me comprendieron, mis amigos en la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios no me comprendieron, y tuvimos un quiebre, justamente, no lo pasa, porque eso llevó a los problemas con las viviendas, y llevó incluso a la cárcel a promotores, porque el gobierno lo empezó a usar como que los promotores estaban estafando a las personas con el ajuste por inflación, y entonces vino vamos a pasarlo ahora sí, vino un decreto, cuando Diosdado Cabello era ministro de Obras Públicas, un decreto que prohibía aplicar el ajuste por inflación a los saldos de los precios de la venta de los inmuebles. Y otro decreto que establecía que solamente se podía pactar hasta el 10% como enganche para la venta de los inmuebles. Ok, esos decretos todavía están vigentes, no han sido derogados, pero de hecho, por decisiones de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal Supremo de Justicia, podríamos decir que no son aplicables, porque hay decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que establecen que el ajuste por inflación es procedente y lo debe aplicar el juez aún de oficio, sin que el demandante o el acreedor lo solicite. Eso es términos muy de abogado, ¿verdad? O sea, si tú tienes una creencia, es una cuenta por cobrar, y no pides que sea corregida por inflación en la demanda, la jurisprudencia ha dicho que, aunque no la pidas, en el momento de pagarla, tiene que corregirse por inflación. Constituye, si no se hace, un enriquecimiento sin causa a favor del deudor y en contra del acreedor. De modo que ya tenemos sentencias que de alguna manera eliminaron ese problema legal. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque hay una ley contra la estafa inmobiliaria y en materia de venta de vivienda hay que tener un poco de cuidado en ese tema. Pero no es el objeto de la charla de hoy. Bueno, después ocurrieron otras cosas que son los que nos trajeron a este momento, que fue la decisión de noviembre de 2014 de la OPEP, cuando decidieron congelar, o sea, no aumentar, no disminuir la producción petrolera para mantener los precios. Venezuela apostaba que se disminuyera la producción de cada uno de los miembros para aumentar el precio. La OPEP no lo decidió y en ese noviembre de 2014 se desató el tsunami económico que tenemos en Venezuela. A partir de ese momento entró Venezuela en lo que estamos ahorita. Casi nadie lo sentía. Yo le decía a la gente, vamos a tener un tsunami económico en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un país y un gobierno acostumbrado a unos precios petroleros muy altos, a un endeudamiento muy alto, a un gasto muy alto. Nosotros nos íbamos con los dólares de Cadivi en el 2011, 2010, con casi $15.000 para gastarnos en una semana. Muchas de las familias de aquí en Maracay lo hicimos, nos gastamos eso en los Estados Unidos, 15, 14, $10.000, dependiendo del número de personas en la familia que tuvieron, y nos lo gastábamos una semana. Y la gente allá en Miami se impresionaba. Llegaron los venezolanos, corrían a vendernos cualquier cosa, porque comprábamos cualquier cosa en esos años 2009, 2010, 2011, 2012. A partir de 2013 y sobre todo a partir de 2014, el mundo en Venezuela cambió, y cambió por esa decisión de la OPEP. ¿Por qué? Porque teníamos un gobierno
y un Estado en general, y una población acostumbrada a un gasto desenfrenado, millonario. Y no es posible, cuando tú tienes a alguien acostumbrado a un gasto tan excesivo, cortarlo del centro. ¿Qué es lo que ocurre? Para que la gente me entienda, yo digo, bueno, eso es como que tú vengas en una motocicleta a toda velocidad y tú disminuyas la velocidad y te pares. Es muy diferente que tú en una bicicleta a toda velocidad y te encuentres con una guaya. ¡Guau! Y te cercena la cabeza. Eso es lo que va a pasar con Venezuela en el 2015, 2016, le decía a la gente. Nadie me creía, nadie me entendía. Eso es lo que no... Y bueno, ahora sí me entienden. Eso es lo que está pasando. Tenemos un gobierno que para compensar la caída de ingresos ha venido expandiendo la liquidez monetaria y para compensar la caída de ingresos que sirve para muchas cosas, por supuesto. No solamente para el gasto del Estado, sino también para el enriquecimiento de funcionarios, un montón de cosas. Entonces, eso es lo que estamos viviendo nosotros ahorita en Venezuela. Entonces, ocurre en todo lo que nosotros estamos viendo. Vamos a pasar a la otra lámina. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros en este momento como forma de corregir los pasivos monetarios por efecto de la inflación? Los pasivos monetarios inmobiliarios. Alguien me preguntaba, ¿qué son los pasivos monetarios? Bueno, las deudas. La deuda que tiene el inquilino del condominio es un pasivo que tiene que pagarlo. Para el acreedor es un activo, para el arrendador es un activo, para el inquilino es un pasivo. Por ejemplo, lo que tiene que pagar el propietario del apartamento por el condominio es un pasivo, es una deuda. Para el condominio es un activo, es una creencia. Igual, por ejemplo, cuando alguien está comprando un inmueble, engancha, el saldo del precio es un pasivo, él tiene que pagarlo, es una obligación, a cambio de lo cual le van a transferir la propiedad del inmueble, cuando hagan el documento registrado. Bueno, esos pasivos inmobiliarios se pueden corregir aún con toda la panorámica de leyes que tenemos. En primer lugar, y esta sí hay que descartarla, la ley de regularización y control de los arrendamientos de vivienda. En materia de arrendamiento de vivienda, en mi opinión, no hay nada que hacer. Esa ley te obliga que si tú tienes una vivienda arrendada o si la vas a arrendar, tienes que ir al SUNAVI a hacer una regulación cuyos alquileres salen para los apartamentos más lujosos de Caracas, pueden salir en 20.000 bolívares, 25.000 bolívares mensuales. Quizás un poquito más, un poquito menos. Pero están ahí porque tienen un sistema y unas tablas que están congeladas en el tiempo. Y después tiene un montón de regulaciones. No hay forma de hacerlo legalmente un arrendamiento de vivienda en Venezuela que te permita protegerte de la inflación. ¿Qué está haciendo la gente? En mi opinión es absolutamente fuera de la ley. Es que, bueno, algunos, los que han podido, arriendan en dólares con un documentico privado que no pasan por ninguna parte. Y bueno, el otro, el inquilino le paga. Mientras el inquilino está pagando tranquilo, no hay problema. El día que el inquilino se sienta mal y busca un abogado y el abogado le dice, vámonos para SUNAVI, para la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, ahí se acabó el negocio. Pero aquí en Maracay hay mucha gente que está alquilando en dólares los apartamentos. Segundo lugar, la ley de regulación de arrendamiento de uso comercial. En esa ley tenemos nosotros la posibilidad de ajustar los cánones de arrendamiento. Vamos a pasar la lámina. Ajá. En esa ley se estableció que no se puede ajustar el contrato de arrendamiento en el periodo de un año. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Como no se puede ajustar en el periodo de un año, inventamos una cosa. Vamos a hacer un alquiler bastante alto, convenido, y hacemos descuentos progresivos. Entonces yo le llamo a eso el método de venirse para atrás. O sea, pones un alquiler de, qué sé yo, de 10 millones de bolívares y empiezas cobrando, descontando 8 y pagas 2, después descuentas 6, pagas 4 y al final descuentas 4 y pagas 6. Venirse de para atrás. Cuando, mira, pero que tú estás aumentando. No, estoy aumentando, al contrario. Hice un descuento muy grande en los primeros meses, un descuento menos grande en los otros meses. Y yo, bueno, ok. Entonces inventamos eso. Pero después, vamos a darle la... Después vimos, vamos a continuar. Ahí. Después vimos que decía que solamente se podía ajustar el canon de arrendamiento usando el índice de precio del consumidor en el grupo bienes y servicios diversos. Y ese grupo es muy bajo con relación a los otros. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a pasarle la mano. Buscamos el artículo 41 de las prohibiciones, letra G, que dice que está prohibido el ajuste del canon de arrendamiento durante la vigencia del contrato, salvo por lo previsto en el propio contrato y en el presente decreto ley. Salvo por lo previsto en el propio contrato. Salvo por lo previsto en el propio contrato.
O sea que si yo en el contrato pongo un mecanismo de ajuste distinto al que le dice la ley, es perfectamente válido porque la ley me abrió la puerta. Como me abrió la puerta, entonces yo empecé a hacer los ajustes de canon de arrendamiento usando la variación de precios de la canasta alimentaria familiar. En el contrato de arrendamiento ponemos el canon de arrendamiento se ajustará anualmente conforme a la variación porcentual del precio de la canasta alimentaria familiar que publica la Federación Venezolana de Maestros a través de su instituto que se llama el CENTAS. Pero además, en esa ley teníamos un problema, y es el problema, porque ya después no fue suficiente ajustarlo, porque la velocidad de la inflación nos fue cambiando demasiado en los últimos meses. ¿Cómo lo hacemos? Y entonces fue cuando el presidente, primero el ministro Castro Soteldo, por allá en agosto del año pasado, empezó a hablar de las criptomonedas y que las criptomonedas eran una tendencia, yo me puse atento. Después, cuando el 8 de diciembre el presidente de la República dijo que Venezuela iba a crear el petro, y el petro que se va a cotizar en dólares, que tiene un precio de $60, $60 el precio del barril. Yo dije, el gobierno está buscando una apertura de una moneda que se cotice en precios internacionales, divisa, pero que obviamente va a tener aplicación en Venezuela. La mayoría de mis amigos, cuando yo traté de decirle eso, me mandaron para el carrizo. Tú estás loco, chico, eso es una cosa del gobierno, tú no estás haciendo cosas con el gobierno. Ya va, pero no pensemos solo en eso, en el tema político. Vamos a ver que aquí puede haber una ventanita para nosotros meternos. Bueno, obviamente mis amigos siguieron mandándome para el carrizo. Está bien, yo seguí investigando y, bueno, a muchos les he contado, estuve en República Dominicana y allá en esa segunda semana de diciembre me encontré con un grupo de gente que todos estaban eufóricos con la criptomoneda, que todos se habían ganado miles de dólares con la criptomoneda. Un japonés me dijo que le parecía genial lo que estaba haciendo el presidente de Venezuela con el criptoactivo ese del petro. Y yo me quedé pensando, este es un tema que hay que verlo con cuidado, porque si todo el entorno internacional, los profesionales, los comerciantes, los industriales están trabajando con criptomonedas, ¿cómo es que en Venezuela no estamos trabajando con criptomonedas? Entonces le dije a Diego, Diego, acabo de tener una conversación de 3 horas ahí bajo el sol de la playa con unos tipos y me eché unos whisky y esos tipos tan eufóricos con las criptomonedas, pero mira, hay de Canadá, hay de México, hay de Costa Rica, hay de Colombia, hay de Chile, hay de Paraguay, que fue el que más me impresionó, hay de España. Entonces, y Diego me dice, papá, pero yo tengo amiguitos allá en Maracay y Valencia que están minando criptomonedas hace tiempo. ¿Ah, sí? Sí, papá. Entonces me vine a Venezuela, le dije, bueno, Diego, de todas maneras vamos a estudiar ese tema. Me vine a Venezuela y entonces llamé a mi hija, que es abogado también, que trabaja en marcas y patentes. Le dije, mira, ahí, y me dice, sí, papá, yo estoy cobrando en criptomonedas hace tiempo. Ah, sí, sí, porque nosotros le llevamos marcas y patentes y registros a mucha gente de afuera, gente que hace productos y marcas y cosas y diseño en Estados Unidos, Canadá, México, otras partes del mundo. Y ellos contratan a los agentes de la propiedad industrial para que hagan su registro en cada país del mundo. En Venezuela, cuando una oficina de patentes, de profesional, pues, de patentes, le cobra $500, $400 por ese trámite, nosotros le cobramos $50 y brincan en una pata. Ah, sí, le cobran $500 y nos lo pagan con criptomonedas. Ah, sí, yo tengo tiempo trabajando con criptomonedas, tengo mi billetera virtual, pero hay que leer mucho de eso, papá. Entonces me mandó un montón de información en diciembre y empecé yo a estudiar, Me di cuenta que efectivamente en Venezuela estábamos, pero en pañales, en criptomonedas, es una tendencia mundial, que ojo, en Venezuela ya tiene tiempo funcionando, pero subterráneamente. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis con relación a la exposición que hizo Alexis. Alexis es un buen expositor, claro. Tiene muchos años menos que yo. Y hay un punto, cuando les pone la historia del dinero, yo, oye, Alexis ahí la emburra directo. Y probablemente los jóvenes les pasa fácil, pero a los viejitos no les pasa fácil. Y es el tema cómo pasamos nosotros del dinero con respaldo en oro al dinero fiduciario y al dinero electrónico. Y al dinero virtual.
Y efectivamente, el Fondo Monetario Internacional, cuando se creó después de la Segunda Guerra Mundial, acordó distanciarse un poco del patrón oro y creó el patrón dólar, porque es la economía más fuerte de Estados Unidos. Pero Estados Unidos se comprometía a mantener la convertibilidad de sus dólares en oro en la Reserva Federal. Y eso funcionó más o menos bien, muy bien. Estados Unidos tiene una economía se desarrolló mucho en todos esos años. Fue el que más ganó de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Pero después tuvo un problema, tuvo varias guerras en Asia. Y en la guerra de Vietnam el problema creció mucho con la compra de armas y tal y qué sé yo. Y como dijo Alexis, hubo un momento en que el gobierno norteamericano se vio en una situación muy comprometida porque le estaban viniendo a reclamar los lingotes de oro, sobre todo el gobierno de Francia y el gobierno de Gran Bretaña, por los dólares que tenía, y el gobierno no tenía cómo afrontar esa demanda de barras de oro. Y entonces un economista norteamericano que era asesor de Nixon le planteó que tenían que quitar la convertibilidad del billete americano por oro, no más convertibilidad. Entonces así lo hizo Nixon en agosto de 1971, si no me equivoco. Anunció al mundo que el gobierno de Estados Unidos le quitaba la convertibilidad al dólar en oro, y que a partir de ese momento el dinero norteamericano circulaba porque esa es la economía más fuerte del mundo, porque la gente creía en ella. Entonces nació el dinero fiduciario, es decir, el dinero de confianza. La gente usa el dinero porque tiene confianza, no porque lo puede convertir en oro, sino porque tiene confianza en ese papel. Y todo el mundo pasó bien. Entonces España, Gran Bretaña, todos los países, Venezuela, dijo, bueno, si Estados Unidos no entrega oro por su billete, nosotros tampoco. Y entonces se acabó la convertibilidad del dinero, del billete, en oro. Se acabó. Pero los negocios no se acabaron. Los negocios continuaron. La credibilidad en el billete continuó. ¿Y por qué continuó la credibilidad en el billete? Porque había credibilidad. Porque la gente cree en eso. Yo le digo a la gente, si usted agarra un billete de Venezuela, dice pagadero en la oficina del Banco Central, y se agarra un billete de norteamericano, por ejemplo, dice pagadero en la Reserva Legal, en la Reserva Federal. Y yo le digo a la gente, si usted va con ese billete al Banco Central y le dice, mire, yo vengo aquí para que me paguen este billete, las personas que están ahí le dicen, señor, eso no se paga aquí, vaya para allá, para el banco provincial, para que se lo cambie. No, es que yo no quiero cambiarlo. Aquí dice que me lo pagan, yo quiero que me lo paguen. Mire, señor, déjeme explicarle. A la tercera vez que el tipo diga, mire, yo vengo a que me paguen esto. Seguridad, este señor está muy fastidioso, sáquenlo. No se paga, el dinero no se paga. Ningún país del mundo paga su dinero. Lo hace para que circule, lo hace para que la gente lo use. Entonces, cuando Nixon hizo eso, y todo lo que hemos hecho después, esos papeles no tienen convertibilidad en ninguna parte del mundo que yo sepa. Pero los usamos, ¿por qué? Porque confiamos en ellos. Esa confianza es lo que permite que se use ese dinero. Igual que como pasó cuando empezamos a hacer transferencias electrónicas. Nosotros antes teníamos una libretica y anotaban lo que nos abonaban, lo que sacábamos, tal y qué sé yo. No, el banco nos daba unos estados de cuenta en papel, pero eso cambió. Entonces, no, ahora usted lo ve en una pantalla. Bueno, y las primeras veces, pues, méteme esa pantalla, ve eso y tal, y que se fue complicado, pero bueno, pero la gente empezó a tomarle confianza y empezó a creer un dinero que no existe. El dinero que yo le pago a Karen o a Gabriel o a Alexi a través de una transferencia del mercantil, ese dinero no existe. Simplemente es unos números que pasan de aquí, pasan para allá. Y el dinero que yo le pago igual, y el dinero que le pagan a mi pana charcutero, por cierto, le recomiendo mucho el servicio de mi pana charcutero. Me dicen que es extraordinario, buena calidad, buenos precios, y te lo llevan a tu casa. Los que han comprado en tu pana charcutero me han dicho que no lo cambian. Así que, bueno, el dinero que le pagamos con una transferencia a tu pana charcutero o a mi pana charcutero y a cualquier otro, es un dinero que no existe, es un dinero electrónico, es un dinero virtual, pero ya no estamos acostumbrados a ello. Pero, como me decía Héctor hace rato, sí, algunos no hemos acostumbrado a ello, pero fíjate que el gobierno paga las pensiones a los viejitos y le da una tarjeta para ellos pagar con esa tarjeta sus consumos. Y tú ves que cada vez que le depositan a los viejitos o le transfieren, no le depositan, le transfieren,
ves las colas en todos los bancos y creas problemas en los centros comerciales y los viejitos se orinan en los centros comerciales y tal y qué sé yo. ¿Y por qué tienen que hacer la cola? Porque no confían en la tarjetita y quieren sacar sus realitos. No creen en eso simplemente. Y eso es lo que nos pasa a los más viejitos cuando nos hablan de las criptomonedas. Estamos haciendo el salto del dinero virtual, el dinero que no existe, sino que existe solamente en anotaciones de las páginas web de los bancos. Eso lo creemos, pero nos cuesta creer que pueda haber otro tipo de dinero que no sea creado por un gobierno, que no tenga un respaldo de un Estado ni un banco central, pero que pueda servirnos para hacer transacciones. ¿Por qué nos va a servir? ¿Por qué está sirviendo en el mundo? Porque hay una confianza como medio de pago. Y esa confianza no es de gratis, está inspirada en los blockchain, está inspirada en la tecnología, está inspirada en que esas contabilizaciones no pueden ser cambiadas, está inspirada en que no pueden emitirse más criptomonedas de cada criptomoneda según el lanzamiento que le hacen en su oferta inicial de colocación. Entonces, al no poder emitirse más criptomonedas, como decía Alexis, entonces tienes ahí una moneda que no es inflacionaria, que es distinto a cualquier país. Estados Unidos puede decidir, y lo decide, y lo hace, vamos a imprimir más billetes ahí. Venezuela aquí mandan para la Casa de la Moneda, y le dicen vamos a imprimir más billetes. Como la Casa de la Moneda no tiene tanto poder para imprimir tantos billetes, entonces lo contratan en otras partes del mundo. Pero lo importante de entender es que la criptomoneda es un medio de pago que por supuesto tiene resistencia como la tuvo los medios electrónicos, como la tuvo el cheque en su oportunidad. Cuando los bancos emitieron los primeros cheques y la gente empezaba a pagar con cheque, los comerciantes no, a mí no me pagan con cheque, a mí traen dinero, yo no creo en esa broma de cheque. No había confianza, pero bueno, la confianza se estableció, se usaron los cheques, entonces hubo los cambios en la moneda. Entonces quería explicar ese punto porque Alexis le mete la chora ahí, y los jóvenes creo que lo captan muy bien, esa transferencia del dinero fiduciario, dinero electrónico, a las criptomonedas fácilmente, pero los más viejitos nos cuesta más. A mí por lo menos me costó más y tuve que detenerme ahí en esa etapa de la historia del dinero. Bueno, pero ya estamos en las criptomonedas, vamos a pasar. Seguimos en los contratos, tenemos allí otra ley que nos influye mucho en las transacciones inmobiliarias, sobre todo con divisas, y es la ley del régimen cambiario y sus ilícitos. Esa ley en la exposición de motivos dice que esta novedosa regulación introduce la no prescripción de la acción penal, la delación, un modo de reintegro excepcional, la sanción de la comercialización a tasa no oficial, la severidad de la reincidencia. Esa ley, que es de diciembre de 2015, estableció, primero, no hay prescripción de la acción penal, es decir, que si tú cometiste un delito de esa ley, nunca va a prescribir, o sea, siempre te pueden perseguir penalmente por ese delito. Y ya vamos a ver que ese delito se comete muy fácil por mucha gente y todos los días. Tiene una sanción, la delación, o sea, el sapo. O sea, la persona que te sapea, la persona que dice, mira, ese tipo hizo tal cosa, tiene una serie de ventajas en el proceso penal para estimular precisamente que los que participan en las operaciones delaten a los otros. Y por supuesto tiene lo que yo marqué ahí, la sanción a la comercialización a una tasa no oficial. Cuando tú comercializas divisa en Venezuela a una tasa no oficial, tasa del gobierno, cometes un delito, y ese delito está previsto en esa ley. Es decir, que cada vez que ustedes venden un dólar a 3.500, a 3.400, están cometiendo el delito. Pero no solamente cuando lo venden, cuando lo ofrecen, y no solamente cuando lo ofrecen, cuando lo ponen en un WhatsApp. Ya lo vamos a ver, vamos a pasar ahí. Aquí viene un tema importante, lástima que no viene Eugenia, importantísimo para nosotros en Dash. El tema de cómo calificamos nosotros las criptomonedas. Habíamos dicho, José Manuel, ¿dónde está José Manuel? Tenemos un debate intenso, importante, sobre el tema de cómo poner las criptomonedas en el balance. Y hay un papel de los australianos muy interesante que yo logré traducir al español, muy interesante. Pero resulta que en Venezuela hay un artículo de la ley de contra ilícito cambiario que establece una definición de lo que es divisa. Dice, divisas son las monedas diferentes al bolívar, entendiendo como la moneda de curso legal en la República Bolivariana de Venezuela,
incluidos los depósitos en banco, instituciones financieras nacionales e internacionales, las transferencias, cheques bancarios y letras, títulos, valores de crédito, así como cualquier otro activo u obligación que esté denominado o pueda ser liquidado o realizado en moneda extranjera en los términos que establezca el Banco Central. Y la criptomoneda, lamentablemente, en mi opinión, es un activo, es un valor que puede ser liquidado en moneda extranjera. O sea, un Bitcoin tú lo conviertes en dólares, ¿verdad? Un Dash lo conviertes en dólares o lo conviertes en euros. Entonces, al tener esa posibilidad, aunque el Dash y el Bitcoin no sean emitidos por un Estado, en Venezuela, conforme a la legislación vigente, sí es una divisa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, aunque desde el punto de vista técnico contable pudiera no ser una divisa, desde el punto de vista legal, en las definiciones sí es una divisa. Vamos a pasar otra definición que habla ahí de el uso del tipo de cambio no oficial para establecer precios. Esto es cuando bueno, vamos a leerlo primero. Quienes promocionen, comercialicen o determinen los precios de bienes y servicios utilizando como referencia un tipo de cambio distinto a los permitidos por la normativa cambiaria o el fijado para la operación cambiaria correspondiente por la administración cambiaria, será sancionado con prisión de 7 a 12 años. Prisión de 7 a 12 años si utiliza un tipo de cambio distinto al oficial para fijar el precio de un bien o servicio. Yo le digo a la gente, mira, si tú dices, vendo mi casa en $400,000, no has cometido ilícito. Ahí no lo has cometido. Si el tipo te pregunta, ajá, pero $400,000, ¿a qué tasa? Y tú le dices, no, ninguna tasa, te lo vendo en $400,000 y ya, no has cometido delito. Si el tipo te vuelve a preguntar, sí, está bien, pero si te lo pagara en bolívares, ¿a qué tasa? ¿A tasa Bitcoin, o a la tasa Airtem, o a la tasa de Dollar Today, o a cuál tasa? Ah, bueno, vamos a hacer una tasa promedio que está saliendo tal, que da 3.500.000. Cuando tú dijiste eso, ahí fijaste el precio de un bien o servicio a una tasa de cambio distinta a la oficial y cometiste el delito que te puede llevar a prisión de 7 a 12 años. Entonces, por eso ustedes han visto que en el Universal salen avisos, vendemos propiedad de edad $1,5 millones. Y la gente dice, oye, mira, lo ponen $1,5 millones, no hay problema. El problema es si los tipos te lo cambian a una tasa diferente. Vamos a pasar una. Difusión de información falsa sobre el tipo de cambio. Y aquí viene el delito que más se comete con frecuencia. Quienes de manera directa o indirecta participen en la elaboración de cualquier engaño o artificio con la finalidad de difundir vía electrónica, televisión, radio, medio de comunicación, cualquier tipo, escritos, señales, imágenes, sonidos, información falsa, se transmite información falsa o fraudulenta referida al tipo de cambio aplicable a las divisas en la República de Venezuela, serán sancionados con prisión de 10 a 15 años. Y usted dice, bueno, está bien, pero yo no estoy transmitiendo ninguna información falsa. Los 3,5 millones de bolívares por dólar es una información cierta, que está en todas partes, que todo el mundo la conoce. No, para la ley sí es falsa. Ahí dice, ¿no? Se entenderá por que una información referida al tipo de cambio aplicable a la divisa en la República Bolivariana de Venezuela es falsa o fraudulenta cuando contraríe o distorsione los valores aplicables al tipo de cambio fijado por el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela. Entonces, todas las veces que nosotros difundimos en un WhatsApp, en un Instagram, en cualquier mensaje de eso, estamos en presencia de la Comisión de Delitos. Vamos a pasar el otro. La promoción de inicio, bueno, cuando tú lo promuevas de alguna manera, tienes una prisión de 4 años. Vamos a pasar el otro. Y si tú haces cualquier delito que hemos mencionado usando medios electrónicos, tienes la pena aumentada de 1/3 a la mitad. Es decir, si por difundir un WhatsApp con el tipo de cambio distinto al oficial tiene una pena de hasta 10 años, entonces si se aumenta hasta 15 años, se aumenta en la mitad, podría llegar hasta, no sé, hasta 15, 14 años, que sé yo, 13 años de prisión por difundir en un WhatsApp un tipo de cambio distinto al oficial. Vamos a pasar a... Bien, como nos queda poco tiempo, voy a acelerar un poco las cosas, ¿no? Voy a hacer como Alexia, no meter la mocha. En Venezuela, rápidamente, con relación a la legislación del Banco Central, que es una de las que más nos preocupa a nosotros, es que
¿Tú puedes hacer negocio en dólares? Sí. La ley del Banco Central dice que se pueden hacer contratos en dólares, en divisa, pues, en moneda extranjera. Te dice que cuando lleves eso a una notaría, a un registro, una cosa, debes decir cuál es el tipo de cambio, y obviamente tienes que utilizar el tipo de cambio oficial. Entonces la gente dice, bueno, sí, ¿para qué me sirve entonces eso? Si al final me van a pagar al cambio de ICON, no me sirve para nada. No, sí te puede servir dependiendo cómo hagas el contrato. Y aquí hay un montón de cosas, pero se lo digo de una vez, sin darle vuelta. Si tú en el contrato, la jurisprudencia te ayuda, si tú en el contrato colocas que el acreedor tiene domicilio en el extranjero y que el pago será de una cuenta extranjera a otra extranjera, tú puedes no solamente hacer el contrato en divisa, si lo llevas a una notaría deberías indicar el tipo de divisa oficial, pero pones que es pagadero única y exclusivamente en la divisa indicada, en la moneda norteamericana, por ejemplo. Ese contrato en Venezuela es demandable. Es decir, si el tipo no te pagó, te tiene que pagar, es demandable para que te pague en dólares. Y de hecho tenemos jurisprudencia, vamos a pasar ahí, vamos a pasar. Ajá. Hay una sentencia que dictó el Tribunal Supremo de Justicia en un caso de Banesco contra el municipio San Francisco del estado Zulia, donde el municipio de San Francisco lo demanda para que reintegre una cantidad de dólares que puso en un fideicomiso en Banesco, y el municipio exige que se le reintegre en dólares, y los abogados de Banesco argumentaron muy bien con base en la jurisprudencia de que no tenían por qué entregarle eso en dólares, por aquello de la imprevisión, de que surgió el control de cambio, que no es posible, no hay libertad para obtener las divisas, etc. Todas las argumentaciones que se han dado para decir que los contratos hechos en divisas no pueden ser pagados en Venezuela en moneda extranjera, sino al tipo de cambio oficial. Bueno, el tribunal sentenció, pásalo, ¿no? El tribunal sentenció, después de oído todos esos argumentos, que se decreta el embargo ejecutivo sobre bienes propiedad de Banesco, Banco Universal, compañía anónima, por la cantidad de $7.751.231 de los Estados Unidos de América con 90 centavos. Dada y firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 14 de diciembre del año 2016. Con esa sentencia el tribunal nos está diciendo que sí se puede demandar y cobrar en moneda extranjera en los tribunales de Venezuela un contrato en dólares. Pero claro, tiene que tener unas características especiales. Voy a decir, vamos a pasar. Bien, nosotros hacemos, con base a toda esta legislación y jurisprudencia, estamos haciendo, eso ya lo dije, ¿no?, la corrección por ajuste por inflación. Vamos a pasar. El caso del petro, que mucha gente está muy interesada. Nosotros hemos hecho contratos en petro y lo hemos pasado por notaría. Ya tenemos media docena de contratos notariados. Hay algunos notarios que todavía sienten que no es el momento de empezar a aceptar ese tipo de documentos. Hay otros que me lo han aceptado. ¿Y qué es lo que ponemos en el contrato básicamente? Si la gente, por ejemplo, dice, bueno, yo quiero cobrar $60 de canon de arrendamiento, como eso equivale a un petro, establecemos que el pago será de un petro. El pago mensual es de un petro. Pagadero en esa criptomoneda venezolana, en la billetera virtual correspondiente. ¿Por qué puedo poner petro? Bueno, porque lo que prohíbe la ley de arrendamiento de inmuebles de uso comercial, y ahí es donde está la gran ventana del petro, te prohíbe hacer contratos en moneda extranjera, fijar el precio en divisa. Y el petro, como les decía yo a mis amigos, tú puedes decir que el petro es una deuda pública, que no está aprobada por la Asamblea Nacional, que es una estafa, dicen algunos amigos me dicen, el petro es una mierda. Está bien, tú puedes decir todo eso, pero lo único que no me puedes decir es que sea una moneda extranjera. Y lo único que prohíbe la legislación es que sea una moneda extranjera. Y entonces, que sea el canon de moneda extranjera. Entonces, yo lo puedo poner. Pero bueno, estamos poniendo el petro como canon de arrendamiento. Si fueran la mitad, ponemos medio petro. Si fueran $180, ponemos 3 petros. Pero claro, como el petro es una criptomoneda que puede variar conforme a su comercialización, le ponemos que a los efectos de este contrato, el canon de arrendamiento se mantendrá fijo en el valor del petro al momento de su oferta inicial de colocación, en fecha tal de marzo de 2018, tal como aparece en el documento del white paper, en la página tal. No mencionamos la palabra de $60 porque ahí sí es verdad que no pasa el contrato, pero
está directamente referenciado, ¿verdad? Entonces ahí el inquilino tiene la seguridad de que no le vas a variar el precio en esa moneda. Viene un problema. El problema es, ¿y cómo va a pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta, la retención de impuestos a la renta? Bueno, como no tenemos legislación, y así lo ponemos en el contrato, como no tenemos legislación sobre el particular o instrucciones, colocamos en el contrato que a los efectos del cumplimiento de los deberes formales tributarios, formales y materiales, las partes, mientras se produce la legislación correspondiente, acuerdan establecer como base imponible la cantidad de tantos bolívares, y sobre esa base se calculará el impuesto al valor agregado y la retención de impuestos de renta y todas las demás obligaciones tributarias derivadas de este contrato. Pudiera ser que en el futuro me dijeran, mira, pero es que ese no era el monto, que tú dejaste pagar tanto. Sí, pueden decírmelo. Que te falta por completar tanto. Sí, está bien, pueden decírmelo. Pero no caigo en defraudación tributaria, no dejo de pagar el impuesto. Que hubo un mal cálculo, pudiera ser, pero las sanciones peores me las escurro. Y si después te va a pagar alguna diferencia por falta de pago, por mal cálculo de la base imponible, bueno, perfecto. Ese, más o menos, ¿no? Se mantiene fijo. ¿Se puede notariar el contrato? Y si no lo puedes notariar, ¿qué haces? Eso me pregunta mucha gente. Y si no lo puedes notariar, ¿qué haces? Bueno, me invento una. Creo una notaría paralela. ¿Cómo es eso? No es la que ustedes están pensando. No es la notaría paralela donde una gente de la notaría sacaba los contratos y firmaba por allá en una oficina. No. Lo que ocurre es que como los contratos escritos, o los contratos generales tienen valor, tienen fuerza de ley entre las partes, y los documentos privados, que son los que no pasan por la notaría, tienen valor entre las partes, lo único que puede pasar es que se te pierda o que la otra parte te lo desconozca en un juicio. Bueno, nada. Frente a esas dos cosas, primero tener buen resguardo y segundo, si te lo desconocen, bueno, tendrás que ir a la prueba que llamamos los abogados del cotejo, es decir, proteger la firma con una firma indubitable, y pasa perfectamente. Es decir, que no hay ninguna preocupación de que un contrato lo hagas privado. Pero claro, para darle un poco más de certeza, entonces hacemos varias cosas. Primero, numeramos todas las líneas, numeramos todas las páginas, las personas firman y ponen su huella en cada una de las firmas, en cada una de las páginas, indicamos cuántos son el número de firmas, para darle estabilidad, pues, para que alguien no pueda agregar fácilmente cualquier palabra o línea dentro del contrato privado. Pero además, hacemos 3 ejemplares, uno para el arrendador, uno para el arrendatario y otro para la oficina del abogado redactor. Y queda en depósito, todavía no lo hemos escrito porque tenemos duda de hacerlo, pero la idea es que quede para que cualquiera de las partes, si pierde el instrumento, pueda solicitarlo en la oficina del abogado. Y así hacemos una cuasi notaría paralela. Ojo, no es notaría, no es nada de eso, simplemente para recordarnos el nombre, ¿no? Porque no estamos haciendo nada ilegal, ni una notaría paralela realmente. Pero la gente se siente más confiada porque tiene unos documentos firmados, sellados y que además reposan en alguna parte en la cual pudiera eventualmente buscar una copia. Por supuesto, no es equivalente a un documento público, no es equivalente a un documento notariado, pero es una manera de... Vamos a pasar a otra cosa. En el caso de los condominios, con el tema de las cuotas de mantenimiento del condominio, también fuimos a un proceso bastante complicado, pero rapidito les digo, por razones de tiempo, fuimos a un proceso por la vía contractual, que es en la asamblea, y esa es la base de sustentación del condominio, de los acuerdos de condominio. Por la vía contractual se acuerda corregir las cuotas de condominio no pagadas conforme a la variación del precio de la canasta alimentaria familiar. Se acuerda en asamblea, se hace asamblea, se acuerda. Vamos a pasarla, ¿no? Y se aplica una fórmula, que es la misma fórmula de la ley de impuestos sobre la renta, para el ajuste por inflación. El precio final de la canasta, el precio inicial, se divide, te da un factor, el cual se le hace las operaciones, te da un factor final, el cual multiplicado por el monto del recibo de condominio, te va a dar una diferencia, que es la que le va a sumar, y al final te da el monto del recibo de condominio ajustado por inflación usándola. Vamos a pasarla. Pero yo me la pasaba todas las noches dándole vuelta ya a la página, a la hoja de cálculo, y haciendo cálculo. ¿Cómo hacer esto más sencillo? Y encontré, a lo mejor otros lo saben muy fácil, encontré que si tú divides el precio final de la canasta, el último mes, ¿verdad?, entre el precio inicial y el precio que debe haber el condominio, si tú divides esos dos precios, uno entre otro, te da el factor que te permite, multiplicado por el monto del recibo de condominio,
te permite tener el monto corregido, actualizado, directamente. O sea, una sola operación, dividir el precio de la canasta del último mes entre el precio de la canasta de la fecha de vencimiento del recibo, te da directamente el monto final ya corregido. Lo suma y te da el monto de lo que va a pagar la persona. La persona dice, pero bueno, ¿y por qué me vas a hacer? Bueno, porque está en asamblea, porque está acordada y la asamblea fue notariada. Y si tú no quieres pagar, bueno, te puedo demandar y conforme a la jurisprudencia, que el ajuste por inflación es acordable no solo si lo pides, sino en este caso lo acuerdas, lo pides en la demanda y además la jurisprudencia dice que lo puede acordar de oficio el juez. Creo que no va a tener ningún problema. Esa es una tecnología que hemos estado aplicando, no va a pasar nada. En el caso de las compraventas, y ahí es donde viene uno de los temas más interesantes. En el caso de las compraventas, cuando haces la opción, la puedes hacer en bolívares, que es lo que hacíamos antes siempre. Y bueno, la pagas en bolívares, pero ya en bolívares viene depreciado. Entonces buscas tener una moneda fuerte, la haces en dólares. Aunque en el documento se diga que es en bolívares, la persona te paga en dólares. Pero viene el problema que decía William. Vamos a pasar un artículo. Viene ese problemita, ¿no? Vas al registro, vamos a firmar el documento definitivo, estamos dispuestos a firmar. Y entonces en el registro, si la cosa fuera con un cheque, sea en moneda extranjera, sea en moneda nacional, entonces viene, no, bueno, fírmame y después te doy el cheque. Firma y después, no, dame el cheque y después te firmo. No, está bien. Normalmente en el registro no hay mucho problema. Firma y te doy el cheque, no hay problema. Si se hace instantáneo, no hay ese problema que se da como decía William. Ok, yo te voy a pagar tantos dólares. Bueno, me haces la transferencia y después te firmo. Oh, papá. Transferencia primero, no. Primero me firme y después te hago la transferencia. Sí, yo tengo que esperar que sea efectivo y si tú no me la haces y no sé cuánto. Bueno, pero yo no te firmo si no me la pero yo no te pago si tú no, pero yo no te firmo si no, yo no te pago. Y se cae la negociación. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, el fideicomiso. El fideicomiso en Estados Unidos o en otro país, ¿no? En Panamá. Entonces un fideicomiso donde el banco se encarga de capturar los reales del pagador, del comprador, y según el contrato no los libera a favor del vendedor hasta tanto no consta el documento debidamente registrado. Pero ¿qué pasa con el fideicomiso? El fideicomiso te cuesta una bola de real, de dinero, ¿no? En Estados Unidos te puede salir hasta $5,000, $6,000, $10,000, $15,000, hasta $30,000. O sea, son cosas importantes, cifras importantes. Y aquí hay apartamentos que se venden por $6,000, por $10,000, imagínate tú. Entonces no te sirve el fideicomiso. Y ahí es donde viene la criptomoneda en auxilio nuestro. ¿Por qué? Porque la criptomoneda es instantánea. Porque la criptomoneda te hace la transferencia. Claro, siempre y cuando las dos partes ya tengan su billetera virtual, ya se hayan entrenado, ya tengan confianza en el mecanismo. Entonces tú dices, vamos para el registro y hacemos lo mismo que con el cheque. Vamos allá y en la mesa del registro tú vas firmando y yo voy anotando. Me firmaste, yo te transfiero, firmamos y tal. Y en ese instante se da la negociación y viene, ¿verdad?, la felicidad para todos. Y lo puedes hacer con criptomoneda. Ahora bien, lo puedes hacer con cualquier criptomoneda. Con Dash, con Ethereum, con Ripple, con Bitcoin clásico, bueno, porque Ethereum clásico, las distintas criptomonedas. ¿Por qué hacerlo con Dash? Bueno, porque Dash está haciendo lo que está haciendo. Es decir, está creando mercados comerciales, para la redundancia, que operen en esa criptomoneda a través de este tipo de eventos y sobre todo a través de las billeteras que le están abriendo a ustedes y a todos los que van a los eventos y a las billeteras que se van a seguir abriendo y sobre todo cuando se vaya comercializando bienes y servicios, las blusas que compró la señora, los zapatos, la colonia que se compró, ¿quién fue? María. Bueno, en fin, todos los bienes y servicios. ¿Por qué hacerlo con Dash? Bueno, porque está haciendo lo que está haciendo. Y yo le digo a la gente, mira, es como los idiomas. Tú tienes el inglés, tienes el español, tienes el francés, tienes el italiano, tienes el japonés, tienes el mandarín, tienes un montón de idiomas en el mundo. Y podríamos hablar cualquiera de esos idiomas. Imaginemos que cualquiera de esos idiomas es una criptomoneda. Pero resulta que para yo hablar con un italiano me cuesta, para hablar con un francés me cuesta más, para hablar con un japonés en japonés me cuesta mucho, y él para hablar conmigo, pero yo he hablado con japoneses en inglés, yo he hablado con griegos en inglés, yo he hablado con italianos en inglés, yo he hablado con vietnamitas en inglés, yo he hablado cachicorneto, por supuesto, un inglés bastante machucado, pero yo he hablado
con chino en inglés. ¿Por qué ese idioma me permite hablar? Bueno, porque los chinos, cuando son de China, aprenden inglés, y los japoneses también, y los sirios también, y los griegos también, y los italianos también. Entonces el inglés se convierte en un idioma universal. Bueno, nosotros aquí en Venezuela podríamos, bueno, uno lo hacemos con Bitcoin, otro lo hacemos con Ethereum, otro lo hacemos con otra, y tenemos muchas. Bueno, perfecto, lo podemos hacer, pero nos va a costar mucho más desarrollar lo que tenemos que desarrollar, que es un mercado en una criptomoneda que nos permita hacer bienes y servicios. ¿Por qué es importante hacerlo con una criptomoneda? Por lo que dijo Meilín. Porque mantiene el poder de tu trabajo. Tu trabajo son tus ingresos. Si tú cobras 3 Dash por algo, o un Dash, o medio Dash por algo, tú sabes que con ese medio Dash tú puedes comprar hoy X cosas. Y mañana también puedes comprar X cosas. Y pasado mañana lo más probable es que compres ese mismo X cosas. O tal vez un poco más, si hay variación hacia arriba del precio del Dash. Si tú lo cobras en Bolívar, mañana, si cobras hoy, mañana no compra lo mismo y el lunes tampoco compra lo mismo. Entonces la criptomoneda te permite mantener el poder de compra de tu trabajo. Pero para que eso se dé, tiene que ser una criptomoneda ampliamente usada. Para que sea ampliamente usado, tiene que haber un trabajo de mercadeo como el que estamos haciendo. Para que mucha gente tenga la criptomoneda y use la criptomoneda, y preferiblemente una o algunas específicas criptomonedas para que opere como el idioma universal, semi-universal, o cuasi universal, que es el inglés. Es decir, una criptomoneda en la cual yo pueda comprar caucho, yo pueda comprar batería, yo pueda comprar a tu pana charcutero, o puedan pagarme a mí un avalúo, o se lo pueden pagar a Gabriel Letina. Gracias a Gabriel por ese. O le pueden pagar un servicio a Exoinca, ¿verdad? Aquí hay personas a las cuales nos conocemos hace muchísimos años y que dan mucho placer que están con nosotros hoy aquí. Bueno, a cualquiera de nosotros, ¿verdad?, le podemos pagar los servicios y pagar los bienes si podemos usar una criptomoneda. ¿Por qué es importante esta fusión entre las criptomonedas y específicamente entre el Dash, por lo que estoy explicando, y los inmobiliarios? Porque los inmobiliarios, los agentes de bienes raíces, las compañías de bienes raíces tienen una potencia multiplicadora extraordinaria en la sociedad. Pues los corredores, los que trabajan en estos medios, somos consultados. Mira, quiero vender, mira, quiero hacer. ¿Tú crees que yo puedo hacer tal cosa? ¿Tú crees que yo puedo registrar? ¿Tú crees que yo...? Son muchas miles de personas que todos los días nos preguntan cosas. Y son muchas personas a las cuales nosotros llegamos. Y muchas personas que atienden nuestros criterios. Y entonces, esa atención que tenemos del mercado, que tenemos de la sociedad, nos permite ser unos entes multiplicadores del poder que puede tener una criptomoneda cualquiera, pero en especial la del Dash por el trabajo que está haciendo. De modo que nosotros los inmobiliarios tenemos una oportunidad extraordinaria de crear un mercado en criptomoneda que nos permite hacer el bypass al cóctel de la muerte y a la hiperinflación, protegiendo nuestros ingresos con una criptomoneda de uso general, asociando estas dos grandes potencialidades de energía que son los inmobiliarios con Dash. Por eso es que yo los invito, vamos a pasar ahí la última, ¿no? Ajá. Esa última lámina. Los inmobiliarios, aquí tenemos una convención de inmobiliarios, tenemos unos inmobiliarios allá trabajando. Los inmobiliarios y Dash, pienso que es la asociación estratégica ideal que puede potenciar el salto de esta coyuntura, al menos para nuestro sector y para nuestro entorno, frente al cóctel de la muerte y a la hiperinflación que está amenazando con ahogarnos, para que podamos cumplir el sueño que tenemos en este momento, que es sobrevivir a la inflación sin tener que emigrar de este país. Señores, ahí está esa tarea, se las encomiendo. Muchas gracias.